A ver, esto va a ser una clase improvisada del problema del ser, la diferencia ontológica entre ser y ente, y digamos la visión de Heidegger y tal. Voy a pasar de largo de Suárez porque es un poco innecesario. Entonces esto sirve para, uno, comprender la diferencia ontológica por entenderlo. Dos, por si queréis hacer el comentario de texto de ontología de Heidegger, porque el primer texto es de Ser y Tiempo y va exactamente sobre esto. La teoría es que si ves este vídeo y lo comprendes, eres capaz de hacer el comentario de ese fragmento. Sí que es verdad que nos piden unas 5 páginas, pero de verdad se puede sacar, yo creo que es fácil. Entonces, la diferencia ontológica. La diferencia ontológica parte de, digamos, la pregunta por el ser. O sea, es cuando yo digo que la casa es azul. O sea, mierda, lo estáis viendo en espejo. Esto es horrible. Bueno, casa azul, ¿sabes? Entonces realmente nosotros sabemos que es una casa. Nosotros, pues, yo qué sé, una casa. Entonces esto de aquí es un ente, es algo que es la casa. El azul, nosotros sabemos que el azul es un color. ¿Podría haber cogido el color azul? Sí, no me apetece. ¿Sabes? Entonces azul también es un ente. Pero lo que nos interesa sobre esto, la pregunta por el ser, no se trata en decir qué se predica de esto. O sea, porque realmente lo que estamos diciendo es que color aplicado a este ente, ente aplicado a este ente. La pregunta por el ser es preguntarnos qué es esta flecha. El qué es esta flecha, qué es esta relación, cuál es la relación entre dos cosas que son, entre lo que se predica de una cosa, es entender lo que significa el propio verbo ser, el cual estáis viendo en espejo porque, madre mía, esto es horrible. Entonces, la pregunta por el ser parte de ahí. Eso es para saber por lo que nos estamos preguntando. Nos estamos preguntando, ya digo, no nos estamos preguntando por lo que es una casa, o por lo que es el color, por lo que es predicar. Nos estamos preocupando por algo que es. Y es difícil de que el concepto entre en nuestra cabeza, pero vamos a ver, o sea, el ángulo a partir del que lo que tenemos que enfocar. Esto es completamente improvisado, voy a tener que ir leyendo mis apuntes, pero bueno, intentaré que no sea horrible. Entonces, básicamente, Heidegger, en su texto, en su introducción a Ser y Tiempo, lo que se está quejando es que realmente el ser no ha sido explicado en su verdad. En la palabra ser no se ha entendido como lo que debería entenderse de verdad. Se ha puesto más el foco en esas dos cosas que en la propia relación, en esa flecha que une a las dos cosas. Y entonces dice, hay que replantear la pregunta por el ser, hay que buscar otra manera de definir lo que es el ser. Y entonces aquí es cuando procede a echar mierda a todo el mundo, Dice, la historia de la filosofía ha cometido un error que es el de identificar al ser con el ente. Esto es algo difícil de entender. Pero básicamente, si nosotros decimos que el ser es una idea, que el ser es sustancia, que el ser es actualitas, que el ser es voluntad de poder, démonos cuenta de que estamos diciendo, el ser es algo. Lo que estamos haciendo, y ese algo va a ser un ente. Y entonces vamos a estar poniendo al ser como una de las partes en la cual estamos haciendo la relación. Entonces realmente no estamos explicando lo que es verdaderamente el ser. Lo estamos identificando con un ente, pero ahí vemos que se nos vuelve a colar la palabra de el ser es. Caemos en ese problema de la recursividad, de que realmente no podemos definir al ser con el propio ser, igual que nos enseñan en el diccionario que tú no puedes definir una palabra con la propia palabra. Tú no puedes decir, definición de enseñar es cuando le enseñas algo a alguien. Vale, pero ¿qué es le enseñas algo a alguien? ¿Me explico? Entonces realmente ahí tenemos ese problema de la recursividad. Entonces lo que está planteando Heidegger es que hay que enfocarlo desde otro punto que no consista en definir como el ser es algo.
Y bueno, más adelante en este vídeo veremos realmente cómo Heidegger intenta plantearlo. A pesar de que se rinda, Heidegger tampoco sabe lo que significa el ser, pero lo intenta y nos da unas pistas, las cuales van a ser muy útiles para hablar de ello en el comentario. No voy a hablar aquí en este vídeo de Suárez, o sea, el texto de Pierre Gavin del advenimiento del concepto de ente y Suárez, o como quiera que se llame el texto, pero os podéis echar un vistazo a ese texto. Si lo intentasteis al principio y no pudisteis porque lo visteis muy complicado, volverlo a intentar ahora, porque a mí me fue mucho más fácil leerlo a final de curso que al principio, porque ahora sé que o sea, siento que sé más cosas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos visto aquí ya es, como tal, la diferencia ontológica. La diferencia ontológica es darse cuenta que nosotros no podemos decir el ser es algo, porque estamos identificando al ser con el ente. Esa es la diferencia entre ser y ente. El ser no puede ser algo, porque estamos en ese bucle de que no podemos definirlo con la propia palabra. Y entonces entonces Heidegger de lo que se da cuenta es que realmente lo hemos intentado encontrar qué significa mal. La diferencia ontológica es eso, darse cuenta que nosotros cuando decimos la casa es azul, el ser no es un ente más, el ser es la propia, el ser es, o sea, entenderme, la propia relación que hay ahí en medio que no podemos definir con el ser es algo. Nosotros podemos predicar cosas del ser. El ser es esto, el ser es lo otro, el ser es tal, igual que de una casa. Cuando nosotros decimos que la casa es azul, no decimos que azul y casa son lo mismo, pero sí establecemos una relación de semejanza en que hay algo de la casa que es azul. Pues en el ser hay algo que es la relación entre las dos cosas cuando estamos poniéndolo en común, digamos, cuando decimos la casa es azul, el ser se asemeja a la relación que hay entre estas dos cosas, a pesar de que no se agota en ello, o sea, no es lo único que es. Entonces Heidegger empieza a enfrentarse a algunos argumentos que han ido apareciendo históricamente, digamos, o sea, tipo, y esos argumentos han sido argumentos en contra de la necesidad de definir el ser. Han sido argumentos diciendo, bueno, pero es que, por ejemplo, vayamos a los argumentos. Aristóteles, ¿sabes? Aristóteles decía que es el concepto más universal, en cierto sentido. Que eso para Aristóteles es la unidad analógica, que todas las cosas tienen entre sí cierto parentesco, porque como todas son algo, todas son, entonces ahí hay algo que tienen en común. Eso es más o menos lo que decía Aristóteles. ¿Sabes? Y es decir que va implícito en todo lo que percibe como ente. Todo lo que es ya lleva el ser dentro de sí. Es un universal trascendental. Iros a las notas de Alba si no entendéis lo que es. Para más profundidad, por supuesto, básicamente... ¿Sabes qué? No sabría cómo explicarlo. Universal trascendental. Lo buscáis. Que reúne toda la multiplicidad de las cosas que pueden ser. Pero claro, Heidegger lo que dice es que decir esto realmente no es decir nada. O sea, decir una cualidad del ser no despeja para nada las dudas que da. Después para Hegel es un poco el culmen de lo peor, porque Hegel dice que el ser es lo inmediato, indeterminado. No hay que entender a Hegel como tal, pero si lo queréis apuntar, digamos, lo que pensaba Hegel, yo creo que quedaríais muy bien en el comentario y ayuda a entender un poco realmente, porque Heidegger está contextualizado o sea, está contextualizado en esa oposición. Heidegger está respondiendo de alguna manera a toda la historia de la filosofía. Entonces Hegel decía que el puro ser, ¿sabes? No tiene ninguna diferenciación ni interior ni exterior, es pura indeterminación, puro vacío, y que en verdad el ser es la nada, y la nada solo es igual consigo mismo, es igual de indeterminada, se identifica con el ser, el devenir de Hegel es la unidad del ser y la nada, la verdad no es el ser ni la nada, es el movimiento del inmediato desaparecer del ser en la nada y la nada en el ser. Folladas mentales. ¿Tenéis que entenderlo? Absolutamente no. Yo, sinceramente,
creo que si vosotros más o menos le pilláis un poco el tranquillo a lo que está diciendo Hegel sin entenderlo del todo, pero lo ponéis en el comentario, quedáis de puta madre. Y básicamente Heidegger a esto responde que el problema es el mismo, no resuelve nada, no deja nada claro lo que es el ser, porque sea el concepto más universal, el ser no significa que sea el más claro. Realmente no sabemos mucho sobre el ser. Otros dicen que es que directamente es un concepto indefinible, que no nos podemos acercar nunca a saber cómo definir el ser. Porque efectivamente, como hemos dicho, la diferencia ontológica, el ser no puede ser un ente, el ser no puede ser algo. Podemos predicar cosas del ser, pero nunca vamos a poder representar una identidad completa. No sé, espero que me esté explicando. Si no, me preguntáis. Pero ahora mismo no, porque estoy grabando esto a las 10:48 y para cuando esto esté subido, a lo mejor será la 1 de la mañana. Así que estaré despierte, por supuesto, pero no me apetecerá hablar mucho de Heidegger. Entonces lo que dice es que, bueno, como no es derivable desde conceptos más altos y tampoco se puede definir mediante conceptos inferiores de entes, ¿sabes? Que realmente no se puede definir el ser. Pero Heidegger dice, no, pero es que eso no significa que el problema esté resuelto. Lo que nos debería llevar es a querer investigarlo más por el misterio de la forma en la que se da. Y entonces después hay el último argumento, es que la gente dice que el concepto es evidente por sí mismo, o sea, todo el mundo sabe lo que es el ser. Si yo te digo que la casa es azul, aunque tú no me sepas dar una definición de ser, ya entiendes lo que te estoy diciendo. Yo personalmente no sé cómo definir el ser. El ser es lo que relaciona un sujeto y un predicado, a lo mejor, es transitivo. No sé cómo lo definiría. Y a todas las definiciones, como no son exactas, se le pueden buscar fallos, se le pueden buscar incongruencias, cosas que no sean exactas. Pero como todos más o menos sabemos lo que significamos y nos entendemos, pues como que da igual, es lo que está diciendo. Claro, pero Heidegger dice, el hecho de que nos parezca tan claro, pero en verdad sea tan oscuro, demuestra lo mucho que necesitamos preguntarnos por ello, para descubrir el misterio del ser. Entonces, es cuando ya dice, venga, vamos a plantear la pregunta por el ser. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Qué es lo que llamamos existencia? De alguna manera ya sabemos lo que es, lo que es el ser, no sabemos lo que significa, pero cuando decimos qué es ser, ya estamos diciendo es. Así que tenemos una idea mediana y vaga de lo que es, no es algo enteramente desconocido, pero dice, es muy posible que sea conceptualmente incomprensible. O sea, es muy probable que nunca nuestra mente vaya a poder ser capaz de sistematizar o de representar o de saber realmente qué es el ser. Entonces lo que queremos buscar, dice Heidegger, es aquello que determina al ente en cuanto ente, aquello que hace que el ente sea ente, aquello que hace que algo sea el ser. Entonces, pues bueno, como hemos dicho, es crucial entender la diferencia ontológica. El ser no es un ente. ¿Por qué el ser no es un ente? Porque cuando yo digo la casa es azul, que ese es el ejemplo que a mí me gusta poner, pues yo qué sé, cuando sea profesor, será el ejemplo que daré siempre. Me cago en mi vida. Total, pero cuando damos ese ejemplo, o sea, realmente lo que queremos decir es un poco lo que he dicho antes. Me estoy repitiendo un montón, pero es que esto es muy importante que quede claro. La diferencia ontológica es un punto fundamental de la asignatura. Eh, Casa es algo. En este caso, una de las cosas que aplicamos es que es azul. El azul es algo, es un color. Pero del ser no podemos decir que el ser sea algo, porque el ser es esa flecha que hemos visto, es esa flecha que hemos visto antes, es esa relación. Y aunque yo estoy diciendo que es esa relación, estoy describiendo una cualidad, pero no lo estoy describiendo enteramente. Entonces aquí sabemos que sea lo que sea el ser no puede ser algo. Y para dar una pista más, a pesar de que ahora no lo vaya a explicar,
vamos a ver, porque claro, nosotros, Heidegger dice, el ser no es algo, diferencia ontológica, el ser no es un ente. Pero, entonces dices, bueno, entonces, ¿cómo quiere Heidegger definir el ser? Y entonces aquí es cuando te dice, el ser no es algo, el ser se da. Se da, no es ninguna palabra alemana ni mierdas, se da en el sentido que cuando nosotros decimos, se han dado las circunstancias para que esto ocurra. Se ha dado la casualidad. Pues esto es lo mismo. En vez de se ha dado la casualidad, se han dado las circunstancias, se ha dado el ser. Sea lo que sea el ser, se ha dado en nuestra realidad. Ha ocurrido, ha aparecido, se ha vislumbrado en nuestra realidad. Y entonces veremos más adelante que esto lo hace mediante el Dasein y el ser en el espacio, lo que fuera. Tengo que revisar mis apuntes. Definitivamente no me lo sé de memoria, pero tengo una noción muy general. Entonces dice que Heidegger, el ser, hay que pensarlo en su diferencia, en lo que no es en lo que no es ente, ¿sabes? Es como algo, dice, transitivo, algo transitivo hacia lo ente. ¿Sabes? El ser es pasar, es acaecer, y el ente es la llegada. Sí, o sea, si esto es el ente es algo que es algo, pongámoslo, estático y tal. Describe que el ser es ese pasar de que aquí no haya nada hasta aquí. Es lo que hace que el ser, que el ente sea. Entonces aquí es donde Heidegger dice, en la introducción, a lo mejor no podemos encontrar el ser en su fundamento, tipo, a lo mejor no podemos descubrir la verdad, para definir lo que es el ser, pero sí podemos saberlo en su relación recíproca con el tiempo. El ser se encuentra determinado en presencia del tiempo y se interrelacionan, hay esa correlación mutua entre ser y tiempo. Porque todas las cosas se encuentran determinadas por el tiempo y el ser no es una cosa, porque el ser no está en el tiempo. Entonces, para establecer la relación, el ser no debe ser algo temporal y el tiempo tampoco debe ser un ente. El tiempo no es algo. Esto va a ser lo mismo. El tiempo se da. Y entonces aquí dice, en esta concepción, el ser es dejar estar presente. Desoculta y aparece el dar, el se da. El ser no es, sino que el ser se da. Y el tiempo, a su misma vez, se suele pensar como pasado, presente y futuro, pero todo es a partir del presente. Es como si dijéramos un ahora ya no, y un ahora todavía no. Entonces se dice, lo que dice es que el tiempo no es reducible ni a un ente ni a una infinidad de horas, es lo que dice el tipo. El tiempo no es un punto de muchas cosas. Realmente el tiempo es algo que escapa, y al igual que el ser, nuestra comprensión, pero que podemos ver cualidades del ser y las podemos ver representadas. Entonces el tiempo no es, se da. El ser no es, se da. No significa que ser y tiempo sean iguales, pero ser y tiempo se interrelacionan y es esa relación lo que nos permite entender el ser. También dice, bueno, algo muy simple, voy a pasar esto por encima, el ser solamente lo vemos nosotros, o sea, el hombre es el único que es consciente, ¿sabes? Esto será más importante más adelante porque lo que dice es que la comprensión del ser necesita al ser humano y el ser humano necesita la comprensión del ser. Aquí nos fijamos que, un apunte así que podéis poner en el comentario, realmente Heidegger establece un montón de relaciones recíprocas y tal, intenta alejarse mucho del pensamiento en términos A hacia B, ¿sabes? Todos de acción, reacción, causa-efecto, todo como muy lineal, sino que Heidegger intenta representarlo todo de una manera muy cíclica. Las cosas se definen porque unas se definen a otras, o sea, no todo tiene por qué ser lineal, no todo tiene una explicación en la que podamos llegar a un final. Hay cosas que simplemente son cíclicas y solamente las podemos entender en esa correlación constante y cíclica. Sí.
Y la apertura del ser se produce en el tiempo, y el tiempo es el horizonte de comprensión del ser. De nuevo, el tiempo es lo que nos va a permitir entender el ser en esa relación que tiene con el ser, cíclica. Y entonces el problema de Heidegger es que tiene que inventarse un montón de palabrejas porque antes de Heidegger realmente no se hablaba de esto en estos términos. Entonces tuvo que crear este lenguaje. Entonces ahora vamos a ver, voy a echarme más en la silla, vamos a ver algunas palabrejas, es como lo describí en la presentación, que definen más la postura de Heidegger con respecto al ser, al tiempo, al ente, a la diferencia ontológica. ¿Sabes? Aquí es donde aparece el Dasein. Dasein lo escribiría, pero lo vais a ver en espejo, lo deletreo D-A-S-E-I-N, la primera D en mayúscula porque es un sustantivo, y si no me equivoco, en alemán los sustantivos van todos en mayúscula. Bueno, entonces aquí lo que te explica es que el hombre es más que un simple ente, sino que la conciencia que tiene le permite abrir mundos. Imaginaos que esto es una peli de ciencia ficción, ¿vale? Le permite abrir mundos. Y este ente, el Dasein, el hombre, es el horizonte en el cual las cosas se hacen presentes y se constituyen como mundo. O sea, las cosas como que existen materialmente fuera de nosotros, pero cuando pasan por nosotros, cuando las percibimos, es cuando las cosas pasan de ser simplemente materia y se constituyen como mundo, se constituyen como algo que puede ser comprendido, se constituye como algo que se hace presente en el tiempo. Es un infinitivo sustantivado, bla, 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 remita un aquí, ahora concretos. Se puede traducir como, para que se comprenda mejor, estar aquí, el estar aquí, o transliterado del alemán sería como un soy aquí. Un soy aquí en este aquí y ahora, un estoy aquí y ahora. Lo que dice es que es una existencia, el Dasein es una existencia arrojada a una situación y que está en relación activa con respecto a ella. De nuevo, relaciones. Esta asignatura se trata de establecer relaciones. No soy Andrade. Podría serlo. Entonces aquí lo que dice es que el Dasein no crea el mundo cuando lo percibe. No es que nada exista fuera de nosotros hasta que lo percibimos, sino que a partir de lo inerte de la materia lo convierte en algo significativo. Pues esa existencia es el modo de ser que implica la posibilidad. Constituye primeramente un ser posible, y siempre es aquello que puede ser. Si no lo entendéis muy bien, pasar de ello. Esto que os estoy explicando, lo del Dasein y todo lo demás, son cosas extra que la profesora realmente no ha explicado en clase. Ahora bien, si vais a hacer un comentario de texto, que el comentario de texto lo entregamos, lo podemos empezar a hacer ya y lo entregaremos el día del examen, se da por entendido que podéis buscar cosas, y yo os recomiendo de verdad que si queréis quedar bien, hablar del Dasein, hablar del Seinkonnen, hablar del Innerweltsein. Ahora explicaré lo que significan. Me estoy ya a modo alba, si es que no puede ser fatal, me parece. Bueno, sobre el Dasein, que ahora seguimos en el Dasein, dice que no es una simple abstracción, es una existencia que arrastra un pasado y se enfrenta a un futuro. Es una existencia, arrojada a su presente. Y es una actualización del antiguo Mensch, del alemán M-E-N-S-C-H, por si lo queréis poner. Y su libertad, la libertad del Dasein, consiste en transformar el mundo en proyecto de sus acciones y posibilidades, haciéndolo con la limitación de los instrumentos proveídos, implicando el cuidado de las cosas. Ese cuidado de las cosas se llama el Sorge, S-O-R-G-E, y realmente podéis elegir centraros más en eso, podéis elegir centraros menos. Yo personalmente he preferido centrarme en eso, y lo voy a mencionar para quien quiera centrarse,
porque creo que da una perspectiva muy interesante, la cual ahora volveremos a ella, pero primero tenemos que explicar un par de cosas más. Entonces aquí habla ya del poder ser, el Seinkonnen, Seinkonnen. Es un vídeo, podéis parar, volver y seguir escribiendo. El poder ser es como proyectar, el ir más allá de sí mismo, es actualizar las posibilidades inherentes propias a mi ser en el mundo. In der Weltsein, ser en el mundo, que se escribe IN-DER-WELT-SEIN. Una vez lo habéis escrito, queda clarísimo. In der Weltsein. Y este ser en el mundo significa vivir la realidad en la historia y descubrirlo allí permanente. Es no vivir en el nivel de lo abstracto, es vivir en nuestra realidad concreta y mediante ella descubrir lo permanente. Entonces aquí lo que dice es que no existe, Heidegger lo que está diciendo es que no existe una esencia de las cosas, no hay algo, una esencia, o sea, no hay una esencia de este gusano, no hay nada que haga este gusano igual para todos, porque realmente el ser de algo se adquiere cuando son objeto del Dasein, del hombre. El hombre comprende las cosas cuando descubre su uso. No sé por qué uso este gusano. ¿Comprendo realmente su existencia? Eso ha sido una broma. Entonces realmente, o sea, lo que está diciendo es que de las cosas que podamos coger, ya no sea este gusano, ya sea, yo qué sé, un pendrive, no hay una esencia inherente que vaya dentro del pendrive. En el ratón no hay una esencia inherente que vaya dentro del ratón, porque realmente todo pasa a ser algo cuando está en relación con nosotros, relaciones constantemente. Entonces, entonces esto lo que refleja es la perspectiva del uso. Realmente cómo el uso de las cosas diferencia lo que algo es para todas las personas. Eso nos revela la existencia de otros Dasein. Es inevitable. No podemos entender al Dasein como algo que es único, algo que se puede predicar de todos los hombres, sino que realmente hay muchos Dasein. Y el Dasein soy yo, el Dasein eres tú, y tú, y tú, y tú. O sea, persona que está viendo el vídeo, otras personas que están viendo el vídeo, profesores, vuestros padres, vuestras familias, son todos Dasein individuales. Y entonces eso lo que revela es un mundo con un Mitwelt, un Mitwelt, y el Dasein con un Mitdasein, un estar aquí con Mitdasein, Mitdasein. Entonces aquí es el ser en el mundo, y el ser en el mundo ya hemos visto que es vivir la realidad en la historia, descubrir lo permanente a partir de nuestra realidad concreta y no vivir en lo abstracto, ¿sabes? Pues el ser en el mundo implica estar en relación con las cosas. Y la apertura del ser, o sea, la apertura del Dasein con respecto al ser no puede prescindir de otros Dasein. Y entonces aquí dice lo del Sorge, que había dicho antes, que si no recordáis mal, el Sorge es el cuidado de las cosas, que los proyectos que queramos realizar los tenemos que hacer con la limitación de que tenemos que tener cuidado con las cosas y tenemos que hacerlo con los instrumentos proveídos. Pero tener cuidado con las cosas no significa, o sea, que yo me cargue algo, o sea, que no me cargue algo, que no rompa algo, o sea, no es algo tan material. Cuidar las cosas, el Sorge, Sorge, y relacionarnos con ellos significa que también tenemos que ayudar a otros a tener la libertad de asumir sus propios cuidados. Entonces aquí aparece ya otra palabra que es el Ereignis, Ereignis, y el Ereignis es el ámbito en el que el tiempo y el ser están determinados por lo suyo propio. Quedaros con esa definición. Si intentáis profundizar más en por qué hace esto, va a ser
too much, demasiado, no os voléis la cabeza, no merece la pena, de verdad. Y el tiempo y el ser se pertenecen mutuamente, ese ámbito. Suministra la apertura en el que el ser y el tiempo se dan, es el plano en el que ocurre esta apertura. Entonces aquí lo que dice es que el Dasein, el hombre, funda el espacio-tiempo, el instante sitial, contextualizado, en el que se despliega el ser como Ereignis, ¿sabes? Y también dice que hay una copertenencia entre el hombre, el Dasein, que tiene la apertura del ser, y el ser que tiene la apertura al hombre, al Dasein. El Ereignis es el que une al hombre con esa copertenencia entre ser y tiempo. Claro, todo esto súper guay, pero realmente Heidegger dejó Ser y Tiempo inconcluso. Heidegger publica Ser y Tiempo, lo publica de verdad. Si abrís el libro, bajaros un EPUB, iros al último capítulo, es el 83 u 84 o algo así. Casi que deja de escribir, simplemente dice, no desarrolla lo que venía anticipando, dice, no puede proseguir con el análisis, con el lenguaje de la tradición metafísica. Ya era difícil intentar explicar la diferencia ontológica desde Platón, que es que Heidegger se ve incapaz de hacerlo. Entonces deja de intentar analizar el ser e intenta buscar más el claro Lichtung, Lichtung, en el que se produce su autorrevelación. Entonces aquí es donde a Heidegger parece que se le va un poco la pinza. Dice, el ser no se puede explicar ni nombrar, solo cabe escucharlo. Y Heidegger acabará por tachar el verbo sein como reconocimiento del fracaso de la metafísica, diciendo que tal vez el silencio sea mejor. Y Rafael Narbona, que ahora lo voy a recomendar en unos artículos, lo describe como la crónica de un naufragio. Se introdujo Heidegger en esa selva del lenguaje, pensando que era su hogar, intentando construir todos estos términos para definir todas estas cosas, todo este vocabulario que no existía, pero no era más que un vagabundo en las sendas del tiempo. Ha sonado frase muy de final de peli de estas que te hacen pensar y reflexionar. La verdad es que Rafael Narbona se pasa un poco. Bueno, a ver, no se pasa, sino lo describe muy bien, pero súper poético. Entonces, he explicado la diferencia ontológica, he explicado las opiniones a las que se opone Heidegger, he explicado la posición de Heidegger y he explicado cómo intenta Heidegger acercarse al ser y cómo no lo acaba haciendo. Vamos a ver los artículos que os recomiendo para que les echéis un vistazo, porque yo me los leí, a mí me ayudaron mucho a comprender el problema del ser. Primero de todos, este es el primer texto que la profesora mandó en el curso. Suárez y el advenimiento del concepto de ente, de Pierre Aubin. Pierre Aubenque. Ole. Ya os digo, al principio se me hizo súper pesado de leer. Una vez hayáis entendido esto, poneros el vídeo las veces que haga falta. Preguntarme a un día y una hora decente, si hiciera falta. Pero poneros con el texto, leerlo lentamente, intentar entenderlo porque es una buena perspectiva y si podéis pillar algo ahí, mejor. Después, hay un artículo muy bueno, ¿sabes? Que se llama ¿Qué pasa con el ser? De Juan Pablo Ortega. Está publicado en una revista que se llama Tiempo y Espacio. Buscarlo en Google va a ser de los primeros resultados. Si no lo encontráis, ¿sabes? Simplemente pedirme el link o el EPUB. He hecho un EPUB de este artículo, quien lo quiera tener en EPUB, porque a mí me parece mucho más más cómodo para leerlo y subrayarlo. Pero tal. Y después vendría el último, que se llama... Espérate un momento. Ser y tiempo, Heidegger en la selva del lenguaje, escrito por Rafael Narbona
en la revista El Cultural el 30 de junio de 2020. Elcultural.com es donde tiene que aparecer. Pero os vais a Google, buscáis Ser y Tiempo, Heidegger en la selva del lenguaje, Rafael Narbona. Lo buscáis, debería ser el primer artículo de elcultural.com. Otro artículo muy bueno que también he pasado a EPUB. Este artículo coge todo lo que Heidegger te intenta explicar en Ser y Tiempo, te lo resume, que es una maravilla. ¿Por qué? Porque no está escrito para publicarlo en una revista filosófica, sino para publicarlo en una revista mucho más común. No es ningún ABC o El Mundo, pero es un periódico más común y entonces Rafael Narbona lo simplifica mucho y lo hace con un idioma en el que se pueda comprender. Para mí, este es el texto que hizo que Heidegger entrara en mi cabeza. Leerlo, de verdad. De nuevo, si no lo encontráis por algún motivo, que deberíais ser capaces de encontrarlo, me pedís el link o el EPUB. Una vez tengáis esto, os veis el vídeo cuantas veces haga falta, no sé qué, deberíais ser capaces de entender la diferencia ontológica, la posición de Heidegger, y si os leéis lo de Suárez, a la profesora yo creo que le encantaría y sería un puntazo que le hablarais de Suárez. Con lo cual, si fuera necesario explicar algo más, tipo que tuviera que hacer otro vídeo, lo haré si hace falta. Mucha suerte con todos los exámenes, mucha suerte con estudiar, mucha suerte con el comentario de texto de Rousseau, los que tengáis que hacerlo. Mucha suerte con vuestra vida, que os lo paséis muy bien, felices fiestas, feliz año nuevo y no hay mucho más.